Espere, Buenas noches para todos. A continuación vamos a explicar el tema de atributos de la personalidad y su capacidad jurídica. Somos estudiantes del programa de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, sede FUNSA. Nuestro grupo está conformado por Manuel Merchán, Lisset Sarmiento, Julián Sánchez, Carlos Silva, Lineji Vargas y quien les habla, Karina Rodríguez. La materia está liderada por la docente Claudia Patricia Salcedo de Patarrocho. A continuación, y para contextualizar, es necesario mencionar algunos términos. Es por ello que inicialmente vamos a definir el término de personas, el cual se conceptualiza en el artículo 74 del Código Civil, en el cual menciona que son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Adicionalmente, es necesario mencionar la capacidad jurídica, definirla. Es por ello que en el sentido general, básicamente consiste en la facultad que tiene la persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta capacidad está mencionada en el artículo 1502 del Código Civil, en el cual se puede adquirir o reconocer de manera automática o de ejercicio de forma personal y comparecer a juicio. Adicionalmente, los atributos de la personalidad son una serie de cualidades o propiedades que le son consustanciales o se predican de todos los seres humanos, sin distinguir su condición. Preceden al Estado y a toda organización política, económica, religiosa y partidista. Estos atributos son inherentes y comunes a todo ser humano, es decir, que son inseparables de sí mismos. Podemos tener como atributos de la personalidad lo que es el nombre, que sirve para identificar a las personas y para individualizar a las personas. Facilita la comunicación entre los seres humanos con otros y evita que un sujeto se haga pasar por otro. Encontramos también el domicilio como atributo a la personalidad y es la relación jurídica entre una persona en determinada circunscripción territorial, como es una ciudad o un municipio. Las personas viven en este sitio determinado en una forma continua en el cual celebran sus negocios, ejercen sus derechos civiles y públicos. Y es donde la persona concentra preponderadamente sus relaciones de un orden jurídico. Podemos continuar con el otro atributo de la personalidad, como lo es la nacionalidad, y es un vínculo que une una persona con un Estado. Establece las normas jurídicas de derechos y obligaciones, de los cuales es receptor esta persona, y un ejemplo es si nace acá en Colombia, va a obtener la nacionalidad y va a ser sujeto de unos derechos que podrá exigirle al Estado. Y también va a ser un receptor de unas obligaciones con respecto hacia el Estado y hacia las demás personas del país o de la nación. Continuamos con otro atributo a la personalidad, que es el estado civil. Esto lo determina la ley y está constituido por un conjunto de situaciones jurídicas en las que debe necesariamente encontrarse todo ser humano, que pues lo relaciona a cada persona con la familia donde proviene o con la familia que ha formado o la sociedad a la que pertenece. Acá podemos decir, por ejemplo, el estado civil, si es soltero, si es casado o si tiene una unión, una relación de unión marital, de hecho. Otro atributo de la personalidad es el patrimonio. Acá es una universalidad jurídica que comprende todos los derechos y obligaciones de contenido económico que pertenece a una persona. Pues son el conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona, tanto su activo como su pasivo. Y estas son obligaciones de índole económicas. Podemos también ya decir que son este conjunto de derechos y de cargas que se pueden apreciar en dinero. Entonces pasamos también a otro atributo de la personalidad, que es la capacidad. Podemos decir que
solo es concedida como un atributo de la personalidad, la capacidad de goce y no la capacidad de ejercicio. La capacidad de derecho o de goce es la actitud de ser titular de derechos. La tienen todas las personas en el sentido que gozan de la facultad de ser sujetos de derecho. Y ya la capacidad de no goce es de capacidad de ejercicio de hecho legal también. Es si se tiene la facultad de ejercer por sí mismo sus derechos. Dentro del Código Civil colombiano encontramos otras palabras que están relacionadas con las personas. En el caso del artículo 33, pues menciona que las palabras hombre, persona, niño y adulto y otras semejantes, digamos, se refieren o hacen referencia a la especie humana sin distinción de sexo. Se entenderá entonces que comprende ambos sexos por las disposiciones de las leyes. Y también en este artículo 33 menciona que por el contrario, las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes se designan explícitamente al sexo femenino y no se aplicarán a otro sexo a menos que expresamente las extienda la ley a él. Tenemos también el artículo 90, perdón, del Código Civil, hace referencia a la existencia legal de las personas, donde menciona que la existencia legal de toda persona comienza desde el momento de su nacimiento, esto es, al separarse completamente de su madre. Resalto también entonces que la criatura que muere en el vientre de la madre o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que ni siquiera alcanza a sobrevivir la separación de su madre por un momento, pues se entiende que no existió jamás. En este sentido, la Corte Constitucional en el 2018 también decidió aceptar una demanda acerca de este artículo 90 porque expresa que la existencia legal de toda persona inicia al nacer, es decir, al separarse completamente de su madre, y los demandantes dicen que desconoce la forma directa el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde en esta convención, en este artículo, se establece que la vida y su protección comienzan desde la concepción, asegurando los demandantes que la Corte ha dicho que no existe un mandato expreso de la Constitución que indique que la vida humana comienza desde la concepción y por ello se estarían violando pues, las normas internacionales. En el artículo 94 hace referencia al fin de la existencia humana y pues menciona que la persona termina con la muerte. La muerte natural lo expresa allí, ¿no? Pero pues la muerte finalmente pues es lo que va a determinar el fin de la existencia de la persona como tal. De esta manera pues damos por terminada también la exposición sobre la persona y sus atributos, la personalidad jurídica. Muchas gracias.